Vamos a ir a Lucas, por favor. Lucas, capítulo 10. Vamos a ubicarnos en Lucas, capítulo 10, amados hermanos, porque quiero que de allí extraigamos la porción en la cual vamos a meditar. Y ustedes se van a dar cuenta que lo que quiero hacer es retomar algunas cosas de lo que fue la predicación del domingo, de este domingo, el suceso entre Marta y María frente a Jesús, con el propósito, hermanos, de que aterricemos un poco más algunas cosas que hablamos el domingo ya aplicadas a nuestro tiempo de oración. Seguramente hay muchas cosas aquí que se pueden todavía decir, pero muchísimas. Y me parece importante poder traer algo de lo que vimos el domingo aplicado aquí al asunto nuestro de la oración. Así que Lucas capítulo 10, versos 38 al 42. ¿Lucas qué? Lucas 10, Vamos a ubicarnos 38 allí. al 42. Pero antes de comenzar a leer allí, quiero que por favor entonemos un cántico. El cántico 472. Anhelo trabajar por el Señor. Búsquenlo por favor, si lo tienen ahí. Dar este texto que ya lo habíamos visto el domingo. Lucas 10, 38 al 42. Y hoy vamos a retomarlo. Dice así: aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bien, amados hermanos, no quiero repetir cosas que ya se vieron en la predicación del domingo, pero sí quiero aterrizar algunas cosas de la enseñanza del domingo que fue extraída de este párrafo para que nos ayuden en nuestro quehacer privilegiado de la oración. Y en eso estamos en esta mañana, estamos congregados para orar. Y quisiera que pudiéramos relacionarnos para comenzar con un término que ya ustedes vieron que les envié por el WhatsApp, y es el término sacro-secular. Término sacro-secular. Quisiera que se relacionaran con ese término para que pudieran, hermanos, junto conmigo, entender cuál es la idea central que quiero que quede hoy. Por favor, hoy quiero que quede esa idea centrada en ustedes, así como en mí. Sacrosecular es un término que se utiliza para describir una vida doble. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que el término sacrosecular indica. Sacro y secular. De ahí el término sacrosecular. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una vida partida en dos. Una vida sacro, es decir, sagrada. El término sacro deriva del término sagrado o sagrada. Y secular es un término que, si pudiéramos definirlo en términos muy sencillos, se refiere a la vida mundana, a la vida cotidiana. Cuando digo mundano en este contexto no me estoy refiriendo necesariamente a lo malo, sino a las cosas de la cotidianidad que aparentemente nada tienen que ver con lo sagrado. Entonces es dividir la vida en dos partes, ¿no? La vida sagrada y la vida cotidiana. Podríamos incluir en la vida sagrada todo lo que ustedes y yo pensamos que es sagrado, por ejemplo, orar, adoración familiar, todo eso. Y por meter en la vida secular todo lo que ustedes y yo pensamos que es perteneciente a lo cotidiano, estudiar, trabajar, infinidad de cosas.
Y la razón por la cual, hermanos, quiero compartirles este término y así poder reflexionar un poco más enfocadamente en el párrafo que leímos, es porque este es precisamente un término que es asumido por buena parte de la cristiandad. Aún tal vez nosotros mismos estamos dividiendo nuestra vida así. Quiero decirles de entrada que una vida sacrosecular, cuando es asumida por un creyente, es un error, es una equivocación terrible. El creyente, como veíamos el domingo, tiene una sola vida. Las escrituras hablan de que los creyentes tenemos una sola vida. Sin embargo, de alguna manera se han infiltrado enseñanzas y pensamientos, ideas que nos han llevado a fijar en nuestras mentes y en nuestros corazones una visión de vida doble, una visión de vida sacrosecular. Es decir, creemos que hay una vida que le pertenece a Dios cuando oramos, cuando cantamos, cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, y creemos que hay una vida que me pertenece a mí y que en ella yo tengo el señorío. Entonces Dios tiene el señorío de unas cosas y yo tengo el señorío de otras cosas. Así que de esa manera podríamos poner varios ejemplos. Cuando nos congregamos los domingos en la mañana, entonces eso pertenece al ámbito de lo sagrado. Pero cuando voy a hacer el mercado, cuando voy al supermercado a comprar los víveres, a comprar alimentos, eso pertenece a lo secular, es decir, a lo mundano, a lo de este mundo. Entonces, creemos que tal vez somos un poco más espirituales cuando estamos congregados y no tan espirituales cuando vamos a hacer el mercado. Otro ejemplo, cuando tenemos nuestros tiempos diarios de devoción íntima y personal, meteríamos comúnmente eso dentro de lo sacro, es decir, dentro de lo sagrado. Pero cuando me cepillo los dientes, bueno, eso no tiene ninguna trascendencia sagrada, entonces es algo parte de lo secular, es decir, de lo terrenal, de una actividad no sagrada. Entonces así vamos partiendo la vida. Cuando nos congregamos en adoración familiar, entonces incluimos eso dentro de lo sacro o lo sagrado. Pero cuando vamos a comprar ropa a un centro comercial o a un almacén de ropa, entonces eso es parte de lo secular. Por eso el término sacro-secular es un término que implica una vida partida en dos, en donde varios ámbitos de nuestra existencia pertenecen a un campo, a lo sacro, y otras cosas de nuestra vida pertenecen al otro campo, a lo secular. Entonces, ¿cuál es el problema, hermanos, de partir la vida así? Lo cual es totalmente antibíblico. Y ya vamos a mirar otro pasaje que nos ayuda a entender eso. El problema de partir la vida así, hermanos, es que usted y yo haremos algunas cosas para agradar a Dios y otras las haremos para agradarnos a nosotros mismos. En unas cosas le daremos el señorío a Dios, en otras cosas el señorío lo tendremos nosotros. En unas cosas Dios debe ser buscado, en otras cosas no debe ser buscado porque son cosas mías o cosas de este mundo. Y así la vida se nos va partiendo en dos. Yo les decía a ustedes el domingo que parte de esa dinámica de una vida partida, una vida sacrosecular, ha llevado, por ejemplo, a expresiones cristianas entre nosotros como preguntarnos, oye, ¿cómo va tu vida espiritual? No sé si usted alguna vez ha hecho esa pregunta, si ha abordado a alguien, a un creyente, y le ha hecho la pregunta, ¿y cómo vas en tu vida espiritual? Y si tú lo has hecho, así como yo lo hice en el pasado, lo has hecho, o lo hemos hecho, porque tenemos un pensamiento sacrosecular. Analicen la pregunta. ¿Cómo va tu vida espiritual? Bien. Analizando, cuando hacemos ese tipo de pregunta, lo que estamos tratando de preguntar es sobre un aspecto de la vida de esa persona a quien le estamos preguntando, que es la espiritual, lo cual indica que estamos dando por sentado,
estamos dando por hecho de que esa persona tiene una vida espiritual y tiene una vida no espiritual. Y que en ese momento nos interesa saber solo esa parte de la vida que es espiritual y que no nos interesa saber cómo va la otra parte de la vida que es espiritual. Entonces, ese tipo de pregunta refleja que tenemos un mal concepto acerca de la vida del cristiano. Tenemos un concepto sacrosecular, es decir, una vida partida en dos. Una parte es una vida espiritual, otra parte es una vida terrenal. Una parte es una vida que le compete a Dios, otra parte es una vida que compete a mí. Una parte es una vida para la gloria de Dios, otra parte es una vida para mí. Entonces, así los cristianos nos dividimos nuestros espíritus, nuestras almas. Entonces, es más espiritual orar que, por ejemplo, ver un programa en televisión. Y así entonces también nos queda mucho más fácil darnos concesiones con el pecado. Mientras yo me porte bien los domingos con la iglesia, mientras tenga mis devocionales diarios, mientras tenga mi oración familiar, el resto lo puedo hacer como a mí se me antoje, porque estoy cumpliendo. Esa es una consecuencia de una vida sacrosecular, es decir, un pensamiento sacrosecular, una vida dividida, partida, en donde hay asuntos sagrados y otros asuntos no sagrados, donde hay asuntos espirituales en mi vida y asuntos que no son espirituales. Pero hermanos, la Biblia claramente nos especifica que nuestra vida es solamente una. Y no olviden, por favor, el suceso de Marta y María, pero quiero llevarles a dos pasajes para mirar este asunto. Quiero que por favor primero me acompañen a 1 Corintios. Vayan conmigo a 1 Corintios, por favor. Bien. 1 Corintios capítulo 2, por favor. Miremos allí. Versículo 14. Un pasaje muy conocido por todos. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí hay un tipo de hombre en el verso 14 que la Biblia describe como natural. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, una persona que ha nacido de manera natural y su vida se va desarrollando de manera natural, terrenal, sin ninguna intervención sobrenatural por parte del Espíritu Santo. Por eso es natural, no sobrenatural, sino natural. Es decir, una persona que ha nacido solamente físicamente, está muerta en delitos y pecados, no tiene el Espíritu Santo de Dios, no entiende las cosas de Dios, es natural. Pero en el verso 15 se contrasta ese tipo de persona con otro tipo de persona. Por eso el verso 15 comienza con un contraste, una conjunción de contraste. Dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Hay otro tipo de persona en el verso 15, el espiritual. De tal manera que la humanidad solamente puede ser dividida en personas naturales y personas espirituales. Las espirituales son las que sí tienen una intervención sobrenatural del Espíritu Santo. Es decir, personas que no solo han nacido física y naturalmente, sino personas que han nacido sobrenaturalmente. Es decir, que han sido regeneradas, que han nacido de nuevo. Es decir, tienen nacimiento físico, pero también tienen el nacimiento en el Espíritu. Han sido regeneradas por la obra de gracia de Dios. Y solamente hay estos dos tipos de personas. No es como algunos enseñan que hay tres tipos de personas: el natural, el espiritual y el carnal. No, eso no existe en las Escrituras. Solamente dos tipos de personas: el natural, que a veces también se le llama carnal, que es el cristiano que es aparente, y el espiritual que tiene el Espíritu Santo, y el natural es el que no tiene el Espíritu Santo. Punto. No hay más clasificaciones de la humanidad. O se es espiritual o se es natural. Pero lo interesante de esto entonces es que en el caso de los creyentes, es decir, nosotros los que tenemos al Espíritu Santo, pues que hemos sido objetos de la gracia de Dios y que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros una intervención sobrenatural, somos llamados espirituales, lo que quiere decir que no hay un pedazo de nuestra vida que es espiritual y otro pedazo que es secular. No hay algo como que tenemos una vida sacrosecular.
porque se nos llama espirituales, lo que quiere decir que cuando tú te cepillas los dientes, eres espiritual y debes pensar en ello. Cuando vas a comprar al mercado, eres espiritual y debes estar pensando en ello. Cuando vas por la calle y todo lo que ven tus ojos, en ese momento eres espiritual. En ese momento no eres secular. En ese momento eres espiritual. Cuando llega tu quincena, la manera en que distribuyes los dineros y los administras, eres espiritual. No eres secular. Cuando estás trabajando fuertemente, ahí eres espiritual en tu oficina o donde quiera que estés trabajando, sea pintando una pared, sea estando aquí por estos medios en el computador, sea leyendo un libro, eres espiritual. Cuando estás esperando que te salga una cita médica, ahí eres espiritual. Cuando estás en una sala de espera, eres espiritual. Cuando estás haciendo una fila en un banco, ahí eres espiritual. Es decir, hermanos, solamente tenemos una clasificación y es ser espirituales. No hay otra opción. No hay algo como una vida sacrosecular en donde solo una parte es sagrada o espiritual y otra es secular, cotidiana o terrenal. Vivimos en la tierra, mas no somos del mundo, dice la Escritura. Entonces, este pasaje es importante, es clave, porque nos enseña que toda nuestra vida es espiritual. Por eso, hermanos, cuando entre creyentes, no sé, de pronto si yo cogiera a uno de los hermanos que están aquí, de pronto a la hermana María Eugenia, si yo quisiera preguntar sobre la vida espiritual de la hermana María Eugenia, pues simplemente le pregunto, hermana, ¿cómo va tu vida? No tengo que decirle cómo va tu vida espiritual, porque se supone que toda su vida es espiritual, también la mía y la de cada uno de los que estamos aquí conectados. Muy bien, vamos a ir a otro pasaje en Colosenses. Capítulo 3, Colosenses capítulo 3. Bien, David, si nos ayudas con la lectura de Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3, por favor. Sí, Señor. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las costas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Muy bien, David, muchas gracias por esa lectura. Y aquí ustedes pueden, hermanos, notar una mención muy, pero muy interesante. En el versículo 3, después de animársenos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, dice vuestra vida. Quiero que lo noten. Versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, ¿qué quiso decir Pablo cuando dijo vuestra vida? Eso lo entendemos en el versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, otra vez aparece vuestra vida. Pero en el versículo 4, Pablo es más específico en explicar cuál es vuestra vida. O cuál es la vida suya, mi hermano, o cuál es la vida mía. Por eso en el versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida. Pero si tuviéramos solamente hasta el versículo 3, pensaríamos de nuestra vida como la vida que llevamos en este mundo, con todos sus dolores, sus pesares y sus trabajos. Pero no,
el versículo 4 explica cuál es nuestra vida como creyentes. Dice, cuando Cristo vuestra vida. Lo que implica que los creyentes tienen una sola vida. Una vida que ya vimos es espiritual y que aquí más específicamente es la vida de Cristo. Lo que quiere decir, hermanos, que una vez reitero, discúlpenme si soy tan enfático con esto, pero si nos cepillamos los dientes, si vamos al baño, si vemos lo que vemos en televisión, si leemos lo que leemos, si vamos a donde vamos, si estamos por la calle, si estamos haciendo compras, si estamos comprando la carne, si vamos a comprar un pan, lo que sea, ahí en esos momentos, la única vida que está haciendo esas compras, que está haciendo esas actividades es la vida de Cristo en nosotros. Lo que implica, hermanos, que tenemos una sola vida. Y esa es una vida espiritual. No tenemos una vida sacrosecular. No tenemos una vida sacrosecular, es decir, una vida partida en cosas sagradas y cosas seculares, cosas espirituales y cosas de este mundo. No, toda nuestra vida es sagrada. Y entender esto, hermanos, nos ayuda muchísimo a tomar decisiones diarias. Y aquí en el punto de Lucas, vamos a ir a Lucas, otra vez, vamos a volver a Lucas, capítulo 10, vamos a ubicarnos allí, versos 38 y 42. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que tenemos una sola vida, esto nos ayuda a tomar decisiones diarias adecuadas. Nos ayuda a tomar decisiones acertadas en cuanto a cómo administrar un día. Y como estamos hablando de la oración, pues estamos en un tiempo de oración. Es importante, hermanos, recordar que la oración es el medio que el Señor dejó, un medio de gracia a través del cual nosotros derramamos nuestro corazón al Señor, con el propósito de que nuestras carnes mueran, de que nuestras carnes se debiliten, para que nuestro espíritu se eleve a Dios en adoración, en alabanza y en petición, para que nuestros corazones cada vez más se vayan volviendo sensibles a la voluntad de Dios, se vayan volviendo sensibles al señorío de Cristo. Y por eso es tan importante que la oración sea una parte fundamental de cómo estamos planeando nuestros días. De manera, hermanos, que cuando tú tienes una vida, cuando ustedes, hermanos, y yo, cuando todos nosotros tenemos una vida sacrosecular, entonces, ¿cómo van a ser planeados nuestros días? Nuestros días generalmente, si tenemos una visión sacrosecular, nuestros días, ¿cómo van a ser planeados? Entonces, vamos a escoger unos momentos para lo espiritual y voy a escoger otros momentos para lo mío. Y generalmente, ¿eso en qué termina? Termina en que tengo devoción por Dios en algunos pequeños momentos, pero los otros los manejo a mi manera. Es cuando me permito pecar, es cuando me permito actuar a mi manera, es cuando me permito hablar a mi manera, es cuando me permito ver las cosas a mi manera, pensarlas a mi manera, y finalmente eso termina en un fracaso total al final del día. Ese es el tipo de vida sacrosecular. Algunas cosas me muestro espiritual, en algunas cosas me muestro devoto de mi Señor, y en otras en la manera como manejo mi dinero, cuando voy a hacer una compra, cuando voy en la calle, lo que miro, lo que pienso, entonces eso pertenece a mi ámbito y entonces finalmente hago las cosas a mi manera. Entonces eso es lo que resulta de un pensamiento sacrosecular. Pero cuando uno entiende que uno tiene una sola vida, no sacrosecular, sino una vida sacra, es decir, una vida sagrada, por causa de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, por causa de la gloria de Cristo que está creciendo en nosotros. Entonces, hermanos, en nuestro plan de día tendrá que incluir oración sin cesar, en todo tiempo, desde lo primero hasta el final, durante el día,
pequeños momentos de oración, pequeños momentos de oración en la mente, pequeños momentos de oración con un hermano con quien nos encuentre, pequeños momentos de oración con la familia, pequeños momentos de oración a solas o grandes momentos de oración también a solas, pero el plan del día tiene que incluir oración constante, no como si fuera el único medio de gracia a través del cual Dios va a traer provecho a nuestra vida, sino como el que nos compete por lo que estamos haciendo hoy. ¿Por qué? Porque la oración sensibiliza el corazón. Si yo pudiera comparar la oración con algo, la compararía con un martillo. La oración es como un martillo que derriba la piedra, y la oración es como un martillo que derriba un corazón endurecido. También lo compararía como el calor de las manos, como por ejemplo cuando toman plastilina dura. Como podemos tomar una barra de plastilina muy dura, pero en la medida que el calor de las manos la va ablandando, entonces esta plastilina ya entra en un estado de docilidad, se vuelve maleable. ¿Por qué? Por el calor, el movimiento y la fricción con las manos calurosas. Eso es la oración, con respecto al corazón tuyo y respecto al corazón mío. Oramos constantemente porque nuestro corazón se va volviendo poco a poco sensible en las manos de aquel a quien estamos encomendando nuestro corazón. Y eso implica entonces que todas esas actividades cotidianas que tenemos que hacer, una diligencia, un trabajo, el aseo personal, las compras personales, con un corazón sensible, todas las vamos a hacer para la gloria del Señor, porque solo tenemos una vida. Miren entonces la importancia de la oración, la importancia de hacer dócil el corazón ante la voluntad del Señor. Para eso. Y por eso aquí en Lucas, en capítulo 10, versos 38 y al 42, como lo leímos, vemos los dos casos como los estudiamos el domingo, ¿no? El de Marta y el de María. Miren que las dos son mujeres creyentes. Las dos son creyentes, de eso no hay duda alguna en las Escrituras. Son dos hermanas consanguíneas y también son dos hermanas en la fe, amadas por Cristo Jesús. Pero miren que el enfoque que juntas tienen en cuanto a atender y servir a Cristo es diferente. ¿Y qué define que ese enfoque sea diferente? Ese pensamiento sacrosecular, precisamente. Porque parece que María tiene su vida dividida en dos partes. Una cosa es lo sagrado, otra cosa es lo secular. Pero parece que María tiene claro que toda su vida es una. Y en esa única vida, Cristo tiene la supremacía. Por eso cuando Cristo atraviesa esa puerta entrando a la casa de Marta y María, solo una de las dos inmediatamente deja de hacer todo lo que está haciendo para sentarse a los pies de Jesús. ¿Quién? Pues la mujer que tiene una concepción de que su vida es una y que en esa única vida Cristo tiene la supremacía. Pero Marta, aunque es cristiana, sin duda alguna es una creyente, sin embargo su pensamiento sacrosecular le lleva a entender que hay momentos en que lo sagrado se atiende y hay momentos en que lo secular se atiende, como si no fueran la misma cosa, como si no fueran para la misma gloria del mismo Señor. Y entonces así, asuntos que son accesorios y no necesarios, toman el estatus de necesario y toman el lugar de Cristo en la vida. Claro, cuando hay un pensamiento sacrosecular, entonces siempre va a haber una actividad en donde Cristo no cabe. Siempre hay una actividad en donde Cristo es menospreciado. Siempre hay una actividad en donde yo soy el que tengo el señorío. Y Marta tenía probablemente este pensamiento sacrosecular, este pensamiento dividido, por como ya les explicaba el domingo, una palabra griega que se usa para preocupación, que es una mente encadenada, tirada hacia muchas direcciones, está muy distraída. Marta, si bien es una auténtica creyente, ¿no? ¿Y cuál es el resultado de una mentalidad así? Frustración, turbación, afán. Y Jesús denunció esos frutos en la vida de Marta, que era una auténtica creyente. Así que Marta sufrió
su pensamiento sacrosecular, pero María disfrutó tener una concepción sacra de su vida, una concepción espiritual de su vida. Toda la vida es para el Señor, en donde el Señor es primero, donde el Señor es central en todo lo que haga. Así que noten y quiero que analicen esto, hermanos, y es que María no dejó de hacer el aseo irresponsablemente. Lo que ella está dando a entender es que los aseos también son para la gloria del Señor, y cuando ellos cesan por venir a los pies del Señor, entonces ella muestra que el oficio también es para la gloria del Señor. De tal manera que en medio de los oficios se puede orar. En medio de los oficios se puede estar pensando en la palabra del Señor. En medio de los oficios se puede estar escuchando la palabra del Señor, porque es una sola vida. Después María iba a volver a sus oficios. ¿Y cómo creen? Quiero que se pregunten esto. ¿Cómo creen que María, después de que Jesús se fue de Betania, después de que salió de esa casa, cómo creen que María volvió a sus oficios? Fortalecida, animada en el Señor, volvió con un gozo renovado, volvió con la vindicación de Cristo, a lavar trastes, a cocinar cosas con ánimo, con fortaleza. ¿Cómo creen que volvería Marta? Con su afán, su turbación, con su angustia, con su queja contra los demás, contra su hermana, contra Cristo, en fin. Y dos creyentes, y es el caso de dos creyentes, no es el caso de una creyente y una creyente carnal, no, es el caso de dos creyentes verdaderas. Esto es impresionante. Lo que quiere decir que los creyentes auténticos muchas veces podríamos caer en el pensamiento sacrosecular, creer que tenemos una vida partida. Algunas cosas son sagradas y otras no. Algunas cosas son del ámbito del Señor, otras cosas son de mi ámbito. Y resulta, hermanos, que no. De tal manera que unos consejos prácticos para nosotros es que primero asumamos la visión correcta de una sola vida que tiene el creyente, la vida en Cristo, como vimos en Colosenses, la vida espiritual, como vimos en Corintios, una sola. Y que por favor enfrentemos con decisión esa idea errónea de lo sacro secular. Nosotros no tenemos una vida sacro secular, solo tenemos una vida sacra, es decir, sagrada. Y todo lo cotidiano también es para la gloria del Señor y también es hecho por una vida redimida, una vida que es la vida de Cristo en nosotros, creciendo su gloria en nosotros. Así que, hermanos, es importante, primero eso, que tengamos en cuenta que nuestra vida es una, es espiritual, es la vida de Cristo. No hay más vidas para nosotros y es una vida hermosa y preciosa. Y con base en eso, planeemos nuestros días bajo esa verdad, y cuando planeamos nuestros días y nuestro día a día bajo esa verdad, entonces lo necesario va a ir primero y lo accesorio va a ir luego, porque hay cosas accesorias que hay que hacerlas. De hecho, cuando nosotros hacemos primero lo necesario y después lo accesorio empieza a ser para la gloria del Señor. Un ejemplo: hay hermanos de nuestra congregación que estudian en la universidad y estudian durísimo, pero cuando estos hermanos toman la decisión de planear su día con base en la única vida que tienen, que es la de Cristo, entonces comienzan su día humillándose ante la presencia del Señor, para que todo lo que hagan sea una tarea, sea estudiar para un examen, sea atender una clase, sea lo que sea. Todo esto lo están haciendo para la gloria del Señor, pensando en la gloria del Señor. ¿Y cuál es el efecto? El efecto es que se será un mejor estudiante, o se será un mejor trabajador, se será un mejor pintor, se será un mejor cantante, se será un mejor oficinista, se será un mejor administrador, porque todo es para la gloria del Señor.
Y así prosperan las personas, las familias, las iglesias y las sociedades. Quisiera, hermanos, cerrar con esto. Un evento en la Reforma Protestante, por allá en el siglo XVI. Ustedes saben que en el siglo XVI, la Reforma significó para Europa que el único canal de revelación de Dios para el hombre, que es la Biblia, fue restaurado. Eso fue lo que hizo la Reforma. Durante más o menos 1500 años, la Biblia había sido oculta del pueblo, la enseñanza de la palabra había sido negada al pueblo, y lo que hizo la Reforma fue restaurar este único canal de comunicación entre Dios y el hombre. Pero miren lo que causó. Muchas cosas causó, buenísimas, para la gloria del Señor. Pero voy a darles un ejemplo pequeño de lo que causó. Vamos a poner el ejemplo de un zapatero. Un zapatero que, gracias a este mover de Dios a través de la Reforma, llegó al conocimiento de las Escrituras y con ellas al conocimiento del Evangelio y al conocimiento de Cristo. Este zapatero, antes de conocer al Señor, en el tiempo de la Reforma, ¿cómo era su pensamiento? Su pensamiento era el siguiente: soy zapatero, así que arreglo zapatos. Pero, ¿qué valor puede tener arreglar un zapato? Bueno, pues el único valor es que me da a mí el sustento diario. Entonces, el zapatero, antes de conocer a Cristo, como él quiere ser conocido, simplemente arreglaba zapatos para tener un sustento. ¿Y qué pensaba este zapatero? Que generalmente era de la Iglesia Católica Romana, en donde se le negó la palabra por años. Este católico, ¿qué pensaba? Pensaba, los únicos que son dignos de hacer un trabajo especial para el Señor son los sacerdotes, porque solo ellos tienen acceso a Dios, porque eso fue lo que comunicó la Iglesia Católica durante muchos años al esconder la palabra del pueblo de Dios. Y al proyectarse en ellos mismos ante el pueblo como los únicos que tenían acceso a Dios. Entonces el zapatero pensaba, los únicos que hacen un trabajo digno para la gloria de Dios son los sacerdotes. Yo no. Así que ese zapatero, ¿cómo hacía sus arreglos? Pues los hacía para tener el sustento diario. Pero cuando ese zapatero llegó a conocer a Cristo y conoció que ese zapatero es un sacerdote santo para el Señor, la mentalidad, por el poder de Espíritu, le cambió de zapatero. ¿Y cómo empezó a pensar este zapatero? Iluminado por el Espíritu Santo. Empezó a pensar así: bueno, el Señor me hizo un zapatero. Y ahora sé que no solo los sacerdotes, sino que también los zapateros viven para la gloria de Dios. Y si mi trabajo es para la gloria de Dios, tendré que hacer los mejores arreglos, porque no se trata de la persona que me va a pagar, sino se trata de Dios, que me hizo un zapatero y que ahora soy un sacerdote por encima de ser un zapatero. Un cambio importante. Ahora el zapatero entendía que él no era un zapatero, sino que era un sacerdote y que tenía por oficio la zapatería. Impresionante cambio. Las Escrituras en la Reforma trajeron un cambio tremendo, que fue lo mismo que trajo durante el primer siglo, pero que se fue oscureciendo. Entonces el zapatero ahora llevó su negocio de zapatería a niveles antes impensados. Yo les estoy dando un caso de la vida real. Y eso que no les estoy contando, el del carnicero y el de muchas otras profesiones, el del pintor. Estoy dando solo un casito, el del zapatero. Llevó su zapatería a niveles impensables de desarrollo y crecimiento económico. Y saben, hermanos, que eso pasó con el carnicero, pasó con el pintor, que llegaron al conocimiento de lo que eran. No eran pintores, no eran carniceros, no eran zapateros, eran sacerdotes que vivían minuto a minuto para la gloria de Dios, y entendieron que lo demás eran sus oficios, y llevaron esos oficios a niveles de gloria de Dios.
que el Señor bendijo y prosperó sus negocios, y eso trajo un Producto Interno Bruto para Europa, en ese momento altísimo, de ahí que muchas naciones llegaron a ser muy prósperas por causa de los cristianos. Por eso ustedes, no sé si se han preguntado, pero los países que tienen mentalidad católica romana son pobres por lo general. Ese es el problema de nuestra nación. Son pícaros, pillos, pobres, así el caso de Sudamérica. Esa mentalidad católica romana de que solo los sacerdotes son para la gloria de Dios y que el resto no, ese pensamiento ha traído pobreza. Por eso les digo, hermanos, que aún lo material de este mundo puede ser para la gloria de Dios y crece, prospera, se desarrolla cuando primero entiendo que solo tengo una vida, la vida en Cristo. Y la oración hace parte importante y es una evidencia, es un termómetro que te dice a ti y que me dice a mí qué visión tenemos de la vida. Si nuestra oración es por allá cada 15 días, ahí está nuestra vida reflejada en ese termómetro. Es una vida que está en peligro. Es una vida sacrosecular. Pero cuando nuestra oración es parte de nuestra cotidianidad, entonces, y es constante y es sin cesar, como dijo Pablo, entonces quiere decir que es una sola vida la que tenemos. Estamos comprando el mercado, estamos orando, cepillando los dientes, pensando en el Señor, orando en nuestras mentes. Estamos bañándonos y estamos pensando en el Señor. Estamos trabajando y pensando en el Señor. Estamos educándonos y pensando en el Señor. Todo es una sola vida. Así que, hermanos, les animo a tomar con seriedad al Señor de gloria. Y tomarlo con seriedad implica que queremos estar delante de su presencia, bien en segundos, bien en pequeños minutos, bien en el corazón, bien con tiempos a solas. Pero, hermanos, necesitamos orar, porque Dios es digno de que confiemos en Él, y Él quiere un pueblo de oración. Pero para esto también tenemos que entender que la vida del creyente es solo una, y es la vida de Cristo, una vida para la gloria de Él. Hermanos, quisiera saber si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna observación que hacer? Hermanos, ¿alguna observación que hacer? Hermanos, ¿alguna observación que hacer? Hermanos, ¿alguna observación?